¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra clase de psicopatología. En la clase de hoy vamos a introducir algunas elaboraciones freudianas sobre la neurosis obsesiva y en este contexto vamos a trabajar sobre la trayectoria típica de la formación de síntomas obsesivos. Los textos que vamos a trabajar hoy son Las neuropsicosis de defensa, de 1894, Obsesiones y fobias, de 1895, y nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, de 1896. Notemos que son tres textos contemporáneos que Freud escribe prácticamente al hilo y que forman parte de lo que hemos denominado la primera hipótesis psicopatológica. Es decir, es un contexto de la obra de Freud, de sus desarrollos, que está regido principalmente por la noción de defensa. Es decir, el referente conceptual va a ser la categoría de defensa, que va a ordenar no solo la nosografía de Freud, sino también los distintos mecanismos de formación de síntomas que Freud va proponiendo en este momento de su obra. Entonces, en el texto Neuropsicosis de defensa, Freud agrupa una serie de cuadros clínicos dentro de las neuropsicosis de defensa, como son la histeria adquirida, fobias, representaciones obsesivas y cierta psicosis alucinatoria. Lo que tienen en común todos estos cuadros es la operación de la defensa, es decir, que según cómo ha trabajado la defensa, se va a producir cualquiera de esta variación de las neuropsicosis, ¿no? Ya sea una fobia o una representación obsesiva, etc. ¿Qué sería la defensa? La defensa es un mecanismo psicológico que Freud, digamos, conjetura, que tiene como finalidad suprimir cualquier modificación de la homeostasis del aparato psíquico. Es decir, cuando aparece un estímulo o una representación que altere esa homeostasis, va a operar la defensa. Entonces, cuando aparece una representación que le es inconciliable a la conciencia, digamos, el aparato anímico va a intentar desalojar o suprimir esa representación que es contradictoria a la conciencia, ¿no? Ahora bien, Freud dice que cuando eso sucede, cuando aparece esa representación, por ejemplo, inconciliable, la representación ya no se puede cancelar definitivamente. Entonces, una forma, digamos, de lidiar con esa representación es convertir esa representación intensa en una representación débil, debilitarla, quitarle fuerza, intensidad. Entonces, ¿cómo sucede eso? ¿Cuál es, digamos, la operación psicológica que posibilita ese debilitamiento de la intensidad de una representación inconciliable? Freud dice, se produce a partir del divorcio de dos elementos: el contenido ideativo o la representación inconciliable del afecto. Es decir, el afecto que está adherido a esa representación que es contradictoria a la conciencia se tiene que divorciar, se tiene que separar para que esa representación ya, digamos, no perturbe a la conciencia. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros trabajamos sobre la neurosis histérica, mostramos que el síntoma conversivo también opera de este modo. Es decir, se produce una disociación entre el contenido ideativo o la representación y el afecto. Y el afecto, dice Freud, en el caso de las histerias de conversión, se dirige hacia una zona del cuerpo. Una zona del cuerpo que va a tener una relación directa con la representación original o inconciliable. Es decir, no se va a dirigir hacia cualquier parte del cuerpo, sino a una zona, digamos, que esté vinculada con ese contenido ideativo, con esa representación. De ese modo se formulan los síntomas conversivos. Entonces, ¿qué sucede con lo que Freud denomina en esta época con las representaciones obsesivas? Se produce un mecanismo que Freud denomina falso enlace o mesalliance. Es decir, para defenderse, dice Freud, de una representación inconciliable, se le quita el afecto a la representación, quedando segregada de toda asociación dentro de la conciencia.
Entonces, el afecto se adhiere a otra representación que no es inconciliable. Estas representaciones contradictorias o inconciliables, Freud dice, conciernen siempre a la vida sexual de la persona, es decir, que tiene algún elemento o algún condimento con el vivenciar sexual. Entonces, notemos el mecanismo, por un lado, de divorcio de la representación, es decir, el contenido ideativo y el afecto, pero el afecto, a diferencia de las histerias de conversión, que se dirige hacia el cuerpo, se va a dirigir a representaciones no inconciliables, a representaciones anodinas, es decir, a ciertas ideas o pensamientos que no son contradictorios a la conciencia, que pueden convivir con la conciencia del sujeto. Y ese mecanismo de falso enlace produce las representaciones obsesivas. Es decir, produce ese síntoma característico de las obsesiones, donde se presentan ideas que parecen absurdas, pensamientos que se le imponen al sujeto, que aparentan no tener sentido, que supuestamente no están justificadas, pero para Freud son, digamos, están plenas de sentido y están justificadas en la medida de que se ha producido ese mecanismo de desplazamiento, ¿no? Es decir, se ha desplazado el afecto a otra representación. Y además, la representación inconciliable queda en la conciencia, queda en el campo de la conciencia, pero separada de cualquier posibilidad de asociación. Es decir, que es un modo de la represión. Fíjense que no es una representación que cae bajo la amnesia, sino que queda en la conciencia, pero despojada de todo afecto. Entonces, estas representaciones obsesivas, dice Freud, se van a figurar como un sustituto de una representación sexual inconciliable a la conciencia. ¿Sí? Entonces, estas representaciones que se le van a imponer al sujeto están sustituyendo otra cosa, una representación sexual del cual el sujeto, digamos, quiso o, digamos, no quiso saber en todo caso, ¿no? Estas representaciones, además, se mantienen en secreto, no son representaciones que el sujeto esté, digamos, expresando viva voz, y el trabajo, digamos, terapéutico, para ponerlos en términos bien simples, consistiría, dice Freud, en llevar este afecto que ha estado desplazado, vuelvo a esta imagen, este afecto que está en esta representación no inconciliable, a su sitio original, volverlo hasta este lugar y descubrir cuál es la representación original que ha caído bajo la represión. Entonces, volvemos acá. Fíjense lo que dice, el afecto permanece sin cambios, solo se ha desplazado. Entonces, la representación ha quedado excluida del recordar, formando parte de un grupo psíquico separado. ¿Sí? El afecto va a ser el mismo y la representación, el contenido ideativo, queda en la conciencia, pero como formando parte, digamos, como que la conciencia quede escindida. Además, en este texto, Freud señala que las representaciones obsesivas pueden estar ligadas a un cuadro solo o combinadas con otro cuadro clínico. Por ejemplo, se pueden presentar, dice Freud, en una histeria. Y hace una aclaración, y me parece importante señalar, que no son de igual tenor las representaciones obsesivas y las representaciones sexuales de tinte penoso. Estas últimas, las representaciones sexuales de tinte penoso, son, dice Freud, de algún modo, o cómo decirlo, son representaciones donde no está operando el mecanismo de falso enlace. Es una representación justificada, pero que no se constituye por este mecanismo de falso enlace que caracteriza a las representaciones obsesivas. En este texto, Obsesiones y Fobias, de 1895, notemos que es un trabajo que se publica meses después
del texto Neuropsicosis de Defensa, Freud aquí diferencia las obsesiones de las fobias como neurosis separadas, es decir, le asigna a cada una de estas entidades cierta independencia clínica. Y va a considerar que se diferencian no solo por su etiología, sino también por el mecanismo de la formación de síntomas. Ahora bien, Freud indica que en toda obsesión vamos a encontrar dos cosas. Una idea que se le impone al enfermo, es decir, un pensamiento, una representación, y un estado emotivo asociado a esa idea, es decir, algún afecto, alguna, eh, algún estado emotivo que está acuñado a esa idea o pensamiento. A diferencia de las fobias, donde el estado emotivo que predomina es la angustia o la ansiedad, en la neurosis obsesiva lo que podemos encontrar es una variación de estados emotivos. Puede ser la angustia o la ansiedad, pero también puede ser la duda, el sentimiento de culpa, los reproches, remordimientos, etc. Además, otra de las diferencias que Freud marca es que las fobias son monótonas y las obsesiones son múltiples. Y efectivamente es así. Cuando se produce un síntoma fóbico, lo que encontramos es, digamos, un temor excesivo a un elemento o a alguna situación particular. En cambio, en una neurosis obsesiva pueden aparecer múltiples obsesiones, por ejemplo, múltiples representaciones obsesivas. En su intento de ir especificando la categoría, Freud diferencia también en este escrito las neurosis obsesivas de las obsesiones intensas. ¿Qué sería una obsesión intensa? Serían ciertas representaciones, recuerdos, acontecimientos que no han sido lo suficientemente tramitados por el aparato psíquico y eso produce que se presenten de manera obsesiva, ¿no? Que tomen esa, digamos, esa cualidad, esa tonalidad. A ver si les leo un ejemplo. Freud propone el siguiente ejemplo. Dice, citaré por ejemplo la obsesión de Pascal, quien siempre creía ver un abismo a su izquierda después que tuvo a punto de precipitarse en el Sena en su carruaje, ¿no? Es decir, un acontecimiento particular que se le presenta a Pascal, digamos, de manera obsesiva, a partir, digamos, de esa vivencia que no ha sido lo suficientemente tramitada. Ahora bien, Freud dice que en muchas verdaderas obsesiones el estado emotivo constituye la cosa principal, puesto que ese estado persiste inalterado en tanto que la idea asociada varía. Entonces, el estado emotivo está siempre justificado. Y esto efectivamente es así. Es decir, puede haber la variedad, digamos, múltiples ideas obsesivas o representaciones, y el estado emotivo siempre ser el mismo. Por ejemplo, una persona que dude de muchas cosas, ¿no? El estado emotivo se eterniza, duda, y las representaciones o las ideas pueden ser múltiples. Ya no duda de una cosa, sino que duda de todo. Ahora bien, ese estado emotivo que puede aparentar, digamos, absurdo, Freud dice siempre está justificado. ¿Por qué siempre está justificado? Porque se ha desplazado, como dijimos cuando presentábamos el texto previo, de la idea original. Se ha producido ese mecanismo de falso enlace y de ese modo aparenta ser no justificado, ¿no? Por ejemplo, una persona que puede sentir culpa por cualquier cosa, aparentemente ese sentimiento puede ser vivenciado como absurdo. Sin embargo, dice Freud, está plenamente justificado. Entonces, el sesgo patológico consiste en el estado emotivo se ha eternizado y la idea asociada ya no es la idea original, sino es un sustituto. Efectivamente, ¿no? La idea original ha sido sustituida por otra idea que está alejada, que está, digamos, de algún modo desplazada
de la representación inconciliable original que ha tenido relación con el vivenciar sexual del paciente, o del sujeto, ¿no? Ahora bien, esta idea original, que es inconciliable, puede sustituirse por otra idea o puede sustituirse por actos o impulsiones que de origen sirvieron como alivio. Entonces notemos digamos, esta diferencia que marca Freud, ¿no? Entonces la idea se sustituye, por ejemplo, por otra idea, como puede ser una representación obsesiva, pero también se puede sustituir, según Freud en este momento, por impulsiones, por ejemplo, por un ceremonial, por algún acto obsesivo. Te voy a leer algunos de los ejemplos que Freud propone en el texto para ilustrar un poco el asunto y fijar las ideas, ¿no? La observación número 2, dice Freud, un joven estudiante de medicina se reprochaba todas las acciones inmorales, haber matado a su prima, deflorado a su hermana, incendiado una casa, etc. Hasta debía darse vuelta en la calle para ver si no había dado muerte al último que pasó. La traducción que hace Freud de este síntoma es la siguiente. Había leído en un libro cuasi médico que el onanismo al que él estaba sujeto corrompía la moral y eso lo afectó. Entonces es un ejemplo de, digamos, de cómo una idea original se sustituye por otras ideas. Pero encontramos, fíjense, encontramos el afecto se ha eternizado, ¿no? Es el mismo afecto. Ahora otro ejemplo para ilustrar la sustitución de la idea original por un acto o una impulsión. Les voy a leer la observación número 6. Dice, una mujer había contraído la necesidad de contar siempre las placas del parqué, los escalones, etc., cosa que hacía en un estado de angustia ridículo, es decir, había constituido ese pequeño ceremonial o acción obsesiva. ¿Y cómo traduce Freud esta acción obsesiva? De la siguiente manera. Dice, había comenzado a contar para distraerse de sus ideas de tentación. Lo había conseguido, pero la impulsión de contar había reemplazado a la obsesión primitiva. Fíjense que aparece otra cuestión que la vamos a trabajar en la clase siguiente, que tiene que ver con las tentaciones, con las impulsiones en la obsesión, que también son características de este cuadro. En el caso del hombre de las ratas, que es que es el historial clínico paradigmático de la neurosis obsesiva y que vamos a trabajar en la asignatura, Freud, cuando describe el cuadro del paciente en las primeras páginas, demuestra algo de este mecanismo que estamos trabajando. En la página 128, al inicio, digamos, del historial, Freud dice lo siguiente. Cuenta que este paciente, el hombre de las ratas, tiene un amigo a quien respeta extraordinariamente. Acude a él siempre que lo asedia un impulso criminal y le pregunta a este amigo si no lo desprecia como un delincuente. El amigo lo apoya, aseverándole que es un hombre intachable, que probablemente desde su juventud se había habituado a considerar su vida bajo esos puntos de vista. Pero fíjense que encontramos también este mecanismo, ¿no? Es decir, parece ser que el estado emotivo se ha eternizado, se presenta, digamos, este impulso criminal, esta idea, este sentimiento de culpa, y asociado a distintas ideas, en este caso. Se sustituye una idea por otra y se eterniza el estado afectivo. En este trabajo titulado Nuevas puntualizaciones sobre la neuropsicosis de defensa, de 1896, Freud avanza con los desarrollos previos vinculados a las neurosis obsesivas, pero empieza a agregar un condimento más para explicar la neuropsicosis de defensa, entre esas las neurosis obsesivas,
que es su hipótesis vinculada a la etiología traumática de las neurosis o las neuropsicosis de defensa. Recordemos que la teoría del trauma que Freud teoriza, de algún modo es una teoría muy acotada en su obra, ya que muy pronto, en 1897, Freud abandona esta tesis y comienza a considerar que esas experiencias traumáticas que Freud consideraba que habían sido vivenciadas realmente, han sido, muchas de ellas, obviamente no todas, producto de una fantasía. Es decir, que estamos como una especie de transición en este punto, ya que Freud, poco tiempo después, digamos, empieza a introducir no solo la teoría de la fantasía, sino que le abre todo un camino de nuevos desarrollos vinculados, por ejemplo, a la sexualidad infantil y al complejo de Édipo. Pero bueno, volvamos un poco a este asunto de la etiología traumática de las neuropsicosis de defensa. Freud considera en este texto que las neuropsicosis de defensa, por ejemplo las neurosis obsesivas o las histerias, tienen como condición, como germen, una experiencia traumática, un acontecimiento que ha sido de carácter sexual y que se ha experimentado en la temprana infancia. En las neurosis obsesivas y en las histerias, este acontecimiento tiene sus propias cualidades. Freud dice, en las neurosis histéricas, la experiencia traumática se ha caracterizado por ser pasiva y displacentera. Es decir, que el sujeto que participó de esa vivencia ha sido, digamos, objeto de una seducción donde su posición fue pasiva, no participó activamente y además fue vivenciada de manera displacentera. En la neurosis obsesiva, dice Freud, vamos a encontrar esta vivencia, es decir, esta experiencia traumática infantil, una escena de seducción, pero además vamos a encontrar otra vivencia, una vivencia sexual, también traumática, producida en la temprana infancia, pero ha sido activa y placentera, es decir, que el sujeto participó de manera activa y le resultó esa participación, digamos, placentera. Entonces, encontramos las dos vivencias en las neurosis obsesivas, ¿no? Es por eso que Freud dice, en las neurosis obsesivas hay un trasfondo de síntoma histérico. ¿Por qué dice esto? Porque efectivamente hay en sus orígenes una escena de seducción. Freud en esta época encuentra como una fórmula que de algún modo define la neurosis obsesiva en este contexto teórico. Freud dice, la naturaleza de la neurosis obsesiva admite ser expresada en una fórmula simple. Las representaciones obsesivas son siempre reproches mudados que retornan de la represión y están referidos siempre a una acción sexual de la infancia realizada con placer. Fíjense que en esta fórmula enfatiza Freud no solo las representaciones obsesivas, sino la experiencia sexual infantil, ¿no? Que ha sido activa y placentera. En este trabajo, además, Freud propone lo que él denomina una trayectoria típica de la neurosis obsesiva, es decir, cierta diacronía, cierto curso o desarrollo de la enfermedad. Y en relación a ello va diferenciando una serie de periodos. El primer periodo de la diacronía de la obsesión o de la trayectoria de los síntomas obsesivos es el periodo de la inmoralidad infantil, es decir, es un periodo que va a funcionar como germen de la neurosis posterior. Es como una especie de semilla, la condición necesaria para que luego se desarrolle la neurosis obsesiva. En este periodo se producen las vivencias sexuales, ya sea la vivencia de seducción, pasiva y displacentera, y la vivencia sexual activa y placentera. Entonces, estas dos vivencias van a funcionar como germen
para la constitución posterior de la neurosis obsesiva. Este periodo, dice Freud, va a finalizar con el ingreso de la maduración sexual. Es decir, a partir de este momento, a partir de la maduración sexual, se van a poder resignificar o significar de manera sexual estas vivencias infantiles, que da lugar al segundo periodo. El segundo periodo se caracteriza por el recuerdo de las acciones placenteras, luego de la maduración sexual. Ante el recuerdo de las acciones placenteras, el sujeto, dice Freud, le acuña un reproche a esas acciones. Es decir, se reprocha haber experimentado determinadas acciones sexuales infantiles, y eso entra en nexo con las vivencias de pasividad, es decir, entra en nexo con las vivencias de seducción. Entonces tenemos como una serie de conexiones, ¿no? Tenemos, por un lado, las vivencias traumáticas. Luego de la maduración sexual, esas vivencias se recuerdan y el sujeto se reprocha haber experimentado esas acciones. Y eso va a entrar en conexión con la vivencia de pasividad. Luego, dice Freud, en este mismo periodo se va a reprimir el reproche que había sido acuñado a esas acciones y se conforma el síntoma defensivo primario, el cual se caracteriza por una serie de afectos obsesivos. Por un lado, los escrúpulos de la conciencia moral, la vergüenza y la desconfianza de sí mismo. Es decir, son una serie de, digamos, de afectos que van a funcionar como una defensa. De algún modo es un síntoma inicial, es un síntoma primario que, digamos, permite mantener la represión de ese reproche que el sujeto se había constituido, ¿no? Este síntoma primario, fíjense, acá como una especie de paréntesis, estos síntomas de defensa primaria son característicos de la obsesión. Los obsesivos se suelen caracterizar por ciertos afectos altruistas, también por la vergüenza, la desconfianza de sí mismo, la intensidad de la conciencia moral, o lo que Freud va a denominar más adelante, la rigurosidad del super-yo. Bueno, esto da lugar entonces al tercer periodo, que Freud denomina el periodo de salud aparente. Es decir, es una especie de defensa lograda, todavía no se manifiesta la enfermedad propiamente dicha, es como si el cuadro todavía no se ha desencadenado, está la neurosis sin desencadenarse, ¿no? El paciente puede convivir sin la manifestación propiamente dicha de la enfermedad, solamente con estos síntomas defensivos primarios. Entonces, vamos a pasar al cuarto periodo. Este cuarto periodo se caracteriza por el retorno de los recuerdos reprimidos y la enfermedad propiamente dicha, es decir, sería como la manifestación, el desencadenamiento de la neurosis obsesiva en plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Que ha fracasado la defensa primaria, es decir, ese estado de salud aparente, esa estabilización producido por los síntomas de defensa primaria, fracasan y se desarrolla la enfermedad. Freud se interroga por qué fracasa la defensa primaria y propone ahí como dos hipótesis. Dice, bueno, por un lado puede ser por una cuestión contingente o azarosa, o puede ocurrir que se hayan experimentado ciertas vivencias sexuales contingentes que de algún modo han entrado en conexión con las vivencias reprimidas, y esto ha propiciado, digamos, el retorno de lo reprimido. Ahora bien, el hecho de que fracase la defensa implica el desarrollo de la enfermedad, es decir, la manifestación de los síntomas obsesivos
del desarrollo propiamente dicho de la enfermedad, pero el retorno de lo reprimido, como ustedes saben, implica, digamos, un retorno desfigurado de lo que ha sido reprimido. Es decir, se retorna a partir de una formación de compromiso. Lo que ha sido reprimido va a retornar a la conciencia, pero formando un síntoma de compromiso entre las representaciones reprimidas y las representaciones represoras. Ahora bien, Freud va a distinguir aquí dos formas de neurosis obsesivas, como dos manifestaciones claramente diferenciadas. Por un lado, si retorna a la conciencia la acción reproche, es decir, si retorna a la conciencia los contenidos némicos de la acción infantil que luego se le acuñó un reproche, o si retorna el afecto reproche, es decir, si retorna, digamos, aquello que se le había acuñado, aquel reproche que se le había acuñado tras recordar las vivencias iniciales infantiles. Vamos con el primer caso, es decir, si retorna la acción reproche. En este caso, si se produce, digamos, el recuerdo de los contenidos némicos de las vivencias infantiles reprimidas, lo que va a predominar en el cuadro son las representaciones obsesivas. Y como ustedes saben, ya lo venimos mencionando en esta clase, estas representaciones están doblemente desfiguradas, ¿no? Por un lado, algo actual sustituye a algo pasado, y por otro lado, algo sexual sustituye a algo no sexual. Pero además Freud dice que estas representaciones obsesivas que aparentan, digamos, no tener justificación o ser, digamos, ilógicas, están, digamos, compuestas o constituidas por una secuencia lógica del pensamiento. Es decir, que cuando se escucha a alguien que padece de representaciones obsesivas y que puede acuñarle como una falta de sentido o de lógica a esa representación, Freud, en el análisis que hace del fenómeno, advierte que en realidad, bueno, están constituidas por, digamos, una secuencia lógica del pensamiento. Se trata en todo caso de dilucidar esa formación, ¿no? de la representación obsesiva. Además, Freud dice, estas representaciones obsesivas tienen un curso psíquico forzoso, pero no por el valor en sí mismo de la representación obsesiva, sino por la fuente original. Es decir, que se le va a imponer al paciente de manera forzosa, pero esa imposición, ese curso psíquico forzoso, obedece a la fuente original, es decir, a la representación original reprimida. Ahora bien, si retorna el afecto reproche, se produce otra forma de la neurosis obsesiva que es lo que Freud denomina los afectos obsesivos. Es decir, si lo que conquista la conciencia ya no es el contenido némico, es decir, el recuerdo de la acción reproche, sino el reproche que ha sido reprimido, se va a producir una forma de la neurosis obsesiva que se caracteriza por lo que Freud denomina los afectos obsesivos. Es decir, se produce una mudanza del afecto reproche original en otros afectos. Así como el contenido ideativo de las experiencias infantiles fueron desfiguradas en las representaciones obsesivas, también se desfigura el afecto reproche que se había acuñado al recuerdo de esas vivencias infantiles. Al reprimirse o al
al ingresar a la conciencia, digamos, de manera desfigurada, este afecto reproche, puede tomar la neurosis obsesiva distintas expresiones, digamos, afectivas. Pueden ser los afectos obsesivos de vergüenza, sería la vergüenza de que otros se lleguen a enterar de sus acciones. Freud dice también la angustia hipocondríaca por las consecuencias corporales de la acción reproche, es decir, por las consecuencias de su vivencia sexual. También la angustia social, es decir, es una angustia referida a la condena social, que otros se enteren de sus acciones y que lo condenen socialmente. La angustia religiosa es una pena o castigo por sus actos. También lo que Freud denomina el delirio de ser notado, que es como el temor que tienen algunos obsesivos de ser, digamos, señalados, de que se note o descubierto en cuanto a sus acciones, reproches, ¿no? A aquellas acciones que han sido reprimidas. Y también lo que Freud denomina la angustia de tentación, que sería como una justificada desconfianza de caer, digamos, en la tentación que originó aquellas acciones que luego fueron, digamos, reprimidas y reprochadas. Luego del cuarto periodo aparecen los síntomas de defensa secundaria, es decir, una serie de medidas protectoras que van a buscar combatir ya sea las representaciones obsesivas o los afectos obsesivos. Freud señala que si estas medidas protectoras triunfan, lo que significa que si logran reprimir el retorno de lo reprimido, se plasma una tercera forma de la neurosis, que son las acciones obsesivas. Por ejemplo, un ceremonial. Entonces fíjense que ya marca ahora tres formas de la neurosis obsesiva. Por un lado, las representaciones obsesivas, los afectos obsesivos y las acciones obsesivas. Obviamente que estas tres formas pueden aparecer combinadas. Lo que Freud está marcando en este caso es cierto predominio del cuadro por algunas de estas formas, ¿no? Bueno, pero continuemos un poco con esto. Las defensas secundarias, Freud las va a diferenciar según retorne, ya sea, digamos, o según se plasme la neurosis, a partir de la representación obsesiva o a partir de los afectos obsesivos. En el caso de las defensas secundarias frente a las representaciones obsesivas, las medidas protectoras se van a caracterizar por el desvío del pensamiento. Por ejemplo, la compulsión a cavilar. Es decir, empezar a pensar en cosas suprasensibles, altruistas, que están muy alejadas, por ejemplo, de la representación original, que como sabemos es sexual. Esto puede derivar a otras formas de síntomas de defensa secundaria, como puede ser la compulsión a examinar y al pensar, y la manía de duda. Es decir, pacientes que empiezan a dudar, digamos, de todo, como que ese afecto de la duda se eterniza y empieza a dirigirse a cualquier idea. Ahora bien, entonces hay otro grupo de defensas secundarias, en este caso dirigidos contra los afectos obsesivos. Y acá Freud agrupa lo que denomina acciones obsesivas que se pueden agrupar según las tendencias. Medidas protectoras, ceremoniales, observación de números, medidas preventivas, fobias, supersticiones, meticulosidad, engrosamiento del síntoma de escrúpulos de la conciencia moral, miedo a traicionarse, coleccionar objetos, misantrapía, es decir, pacientes que empiezan a tener cierto, digamos, apartamiento social, aturdimiento, fíjense la gravedad que puede tener el cuadro,
pueden aparecer dispomanías, es decir, adicciones como puede ser el alcoholismo o, bueno, el consumo de otras sustancias que tienen la función de defenderse de eso que ha retornado, ¿no? Como es como una medida de protección. Si nosotros revisamos el caso del hombre de las ratas, vamos a encontrar un montón de estos ejemplos y de la diacronía que venimos trabajando de la neurosis obsesiva. Solamente para ilustrar un poco el asunto, les leo lo siguiente. En el punto B, que está en la página 128, podemos encontrar ya esta primera fase que denominamos el periodo de inmoralidad infantil. El paciente dice: mi vida sexual empezó muy temprano, me acuerdo de una escena de mi 4 a 5 año, desde mi 6º año poseo recuerdo completo, es decir que aparece, ¿no?, una especie de amnesia antes de eso. Que años después me afloró con claridad. Tenía una gobernanta joven, muy bella, la señorita Peter. Cierta velada yacía ella, ligeramente vestida, sobre el sofá leyendo. Yo yacía junto a ella y le pedí permiso para deslizarme bajo su falda. Lo permitió siempre que yo no dijera nada a nadie. Tenía poca ropa encima y yo le toqué los genitales y el vientre, que se me antojó curioso. Desde entonces me quedó una curiosidad ardiente, atormentadora, por ver el cuerpo femenino. Fíjense esta actividad, esta escena, que claramente marca una actividad, digamos, sexual, digamos, una posición activa del sujeto y además placentera, ¿no? Y ahora quería ilustrarles algunas medidas protectoras que tenía este paciente, que van a aparecer muchísimas marcadas en el historial, pero para que ustedes tengan alguna idea un poco más clara y la puedan ver en el caso. Bueno, en la página 134 del historial. Dice Freud: simultáneamente con la idea, siempre aparece la sanción, es decir, la medida de defensa que él tiene que seguir para que una fantasía de esta no se cumpla. Está aludiendo a un pensamiento que tenía el hombre de las ratas. Cuando el capitán habló de aquel cruel castigo y le afloraron aquellas ideas, consiguió no obstante defenderse de las dos con sus fórmulas habituales, un pero acompañada por un movimiento de aventar algo con la mano, y el dicho: ¿qué se te ocurre? Es decir, aparece una idea, una representación obsesiva y una medida de defensa, un síntoma de defensa secundaria que intenta desalojar de la conciencia esa representación con, digamos, una expresión que sería ¿qué se te ocurre? Y además con un gesto que hace el paciente con la mano. Supongamos que esta medida protectora llegara a triunfar, es decir, si lograra despejar o, digamos, desalojar de la conciencia esta representación, esta idea que se le impone al enfermo, lo que tendríamos en el cuadro sería una acción obsesiva, ¿ya? Es decir, una nueva plasmación de la neurosis, ¿no? En este caso, por ejemplo, el paciente podría repetir ¿qué se te ocurre? Y hacer un gesto con la mano, pero ya sin el acompañamiento de la idea. En este caso están como conviviendo, ¿no?, todavía las dos cosas. A ver, otro ejemplo más, porque hay varios. En la página 239. Una compulsión corriente de contar, por ejemplo, tener que contar hasta 40 o 50 entre truenos y rayos. Fíjense, después aparece una compulsión a comprender. Entonces, notamos que en este caso, en este historial, digamos, pululan las medidas protectoras. Pero como dijimos, y esto queda bien plasmado en el caso, son medidas que aparecen luego del retorno de la enfermedad y que tienen la función de defenderse del retorno de lo reprimido. Bueno, vamos a dejar hoy acá, espero que les haya servido la
clase hemos trabajado bueno, estos textos iniciales en la obra de Freud, y luego vamos a trabajar textos posteriores, pero como dijimos al comienzo de la clase, tienen una estrecha relación, son complementarios con, con esta producción de Freud. Entonces, bueno, hasta pronto y será hasta la próxima clase. Adiós.